Imagina un lugar donde el frío no solo congela la piel, sino que oculta los secretos más antiguos del planeta. Un escenario donde lo inexplicable cobra vida bajo toneladas de hielo. Desde el descubrimiento de una misteriosa cueva en la Antártida hasta la aparición de señales extrañas que desafían la razón, este relato te llevará al corazón de un enigma que ha dejado sin palabras a científicos, militares y periodistas. Número 1. El misterio del monolito plateado. Todo comenzó con un monolito. Imagina estar en el lugar más remoto y frío del planeta, la Antártida, donde lo único que debería acompañarte es el silencio mortal de los glaciares y un viento helado que corta la piel como cuchillas. Pero de repente, ahí está. Un monolito plateado, brillante, erguido en medio de la nada, desafiando cualquier lógica. Tiene 3 metros de altura, lo suficientemente imponente como para parecer algo que no pertenece a este mundo. Y lo más extraño es que no hay ni una sola pista de cómo llegó ahí. No hay huellas humanas, ni marcas de vehículos. ¿Fue traído por alguien? ¿O algo? La tripulación de la Marina de los Estados Unidos que lo descubrió no podía creer lo que veían sus ojos. No era solo su existencia lo que los desconcertaba, sino la sensación de que algo mucho más grande y aterrador estaba por descubrirse. El monolito era solo la punta del iceberg, y no es una metáfora, literalmente lo era. Este misterioso objeto se encontraba en una zona de exclusión aérea, lo que ya de por sí levantaba sospechas, pero el hecho de que la zona se abriera por una emergencia médica dejó a todos con más preguntas que respuestas. El monolito brillaba bajo la luz del sol antártico, como si estuviera esperando ser encontrado, como si fuera una señal. Y no pasó mucho tiempo antes de que los drones enviados para investigarlo revelaran algo aún más extraño. Una enorme entrada a lo que parecía ser una cueva bajo el hielo. Pero no era una entrada cualquiera, estaba inclinada hacia abajo, como si alguien hubiera cavado deliberadamente ese túnel hacia las profundidades de la Tierra. Y aquí es donde las cosas comienzan a ponerse realmente aterradoras. Mientras los miembros del equipo se acercaban a la entrada, el aire mismo parecía cambiar. Había una vibración en el ambiente, una energía que no podían explicar. Y entonces, uno de ellos lo dijo, con voz temblorosa: al menos tiene 200 pies de diámetro. Esto no era solo una cueva natural, era una puerta. ¿Pero una puerta hacia dónde? El hallazgo fue tan perturbador que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se vio obligado a intervenir personalmente. Su decisión fue rápida y contundente. La Antártida debía ser cerrada. El mundo no podía saber lo que habían encontrado allí. Los drones, que hasta entonces habían volado libremente por el continente, fueron retirados. La misión ahora era clara: sellar la verdad, enterrarla bajo toneladas de hielo. Número 2. La cueva en el hielo. La puerta a lo desconocido. Imagina estar volando sobre la extensión más desolada y remota del planeta, donde el hielo se extiende hasta donde alcanza la vista, y el silencio es tan profundo que parece que el mismo tiempo se ha detenido. La Antártida, una vasta tierra de misterio y aislamiento, era el escenario perfecto para lo inexplicable. Y en medio de todo eso, un equipo de vuelo de la Marina de los Estados Unidos estaba a punto de descubrir algo que cambiaría sus vidas para siempre. Una cueva. No era una cueva cualquiera. En medio del hielo eterno, apareció ante sus ojos una enorme entrada que parecía tallada con precisión en la nieve. No había huellas humanas cerca, no había signos de maquinaria que explicaran cómo esa abertura había llegado allí. Pero lo más desconcertante no era la entrada en sí, sino lo que se ocultaba detrás de ella. Una inclinación perfectamente diseñada descendía hacia las profundidades del hielo, como si fuera una rampa hacia el corazón del continente. Pero, ¿quién la había construido? ¿O qué? A medida que la tripulación del vuelo se acercaba, la atmósfera en la cabina cambió. Había una tensión palpable, una sensación de que algo antiguo,
y poderoso estaba al acecho bajo sus pies. Algunos dijeron que era solo la presión del momento, pero otros no estaban tan seguros. Parecía como si el propio aire estuviera cargado con una energía desconocida, un zumbido silencioso que ninguno de ellos podía explicar. Sin embargo, lo más desconcertante estaba por llegar. El primer oficial, un hombre de pocas palabras, fue el primero en notar algo extraño. «Eso tiene más de 200 pies de diámetro», dijo con voz tensa. Nadie contestó. Todos lo estaban viendo, pero nadie quería decir lo obvio. Lo que había bajo el hielo no era natural. La cueva era demasiado precisa, demasiado perfecta para ser obra de la naturaleza. Y entonces comenzaron a surgir las preguntas. ¿Quién había creado esa entrada? ¿Y qué había dentro? Número 3. La decisión drástica de Biden. El cierre de la Antártida. Todo había escalado demasiado rápido. Cuando las primeras imágenes de los drones llegaron al despacho oval, el rostro del presidente Biden se endureció. No era un hombre dado a supersticiones o teorías conspirativas, pero lo que estaba viendo lo dejó completamente anonadado. ¿Cómo podía existir algo así? La Antártida, ese continente frío y desolado que durante siglos había permanecido prácticamente virgen, ocultaba secretos más antiguos que la propia humanidad. Y ahora, esos secretos amenazaban con salir a la luz. Las imágenes captadas por los drones no dejaban lugar a dudas. Esa cueva, con su entrada perfectamente circular, no era obra de la naturaleza. Y la luz azul que emanaba de su interior tampoco podía explicarse de manera racional. Era algo fuera de lo común, y el mundo no estaba preparado para enfrentarse a ello. Lo que más inquietaba a Biden no era solo la naturaleza del descubrimiento, sino las posibles repercusiones. Si el público llegaba a enterarse de lo que la Marina había encontrado bajo el hielo, el caos sería inevitable. «Se cierra la Antártida», declaró Biden de manera tajante durante una reunión secreta con altos mandos militares y funcionarios del gobierno. La decisión fue tan firme como repentina y no hubo lugar para la discusión. Las órdenes fueron claras. Ninguna expedición, investigación científica o misión militar tendría acceso al continente hasta nuevo aviso. Los vuelos sobre el área quedarían restringidos y la zona sería tratada como de alta prioridad para la seguridad nacional. La prensa, como era de esperarse, no tardó en hacer preguntas. Los periodistas comenzaron a olfatear el misterio y a preguntarse por qué, de la noche a la mañana, uno de los lugares más inhóspitos del planeta había sido clausurado. Las excusas oficiales iban desde preocupaciones ambientales hasta la amenaza del iceberg gigante que se había desprendido recientemente. Pero aquellos que sabían la verdad, como el exoficial naval Bryan, sabían que había mucho más detrás de esa decisión. Número 4. El enigma de los ovnis y la base oculta. El silencio de la Antártida nunca había sido tan aterrador. En medio del vasto paisaje blanco, sin una pizca de vida humana a la vista, algo más estaba observando. Algo que no pertenecía a este mundo, o al menos, no al mundo que conocíamos. Todo comenzó como un rumor, un susurro entre las bases científicas y los militares estacionados en el continente. Los avistamientos de ovnis eran comunes, pero pocas veces alguien estaba dispuesto a hablar de ellos. El miedo a ser desacreditado era tan real como el frío antártico. Pero las historias comenzaron a acumularse, y ya nadie podía ignorarlas. Bryan, el exoficial naval, había pasado miles de horas sobrevolando la Antártida. Había visto cosas que desafiaban toda lógica. Todo empezó en 1987, durante lo que debía haber sido un vuelo rutinario de suministros desde la estación McMurdo. En lugar de eso, él y su equipo terminaron en un área de exclusión aérea, una zona que debía estar completamente desierta, pero lo que encontraron allí cambiaría su vida para siempre. A lo lejos, entre los picos helados de las montañas transantárticas, un destello de luz captó su atención.
Al principio pensaron que se trataba de un reflejo, algo normal en el gélido ambiente antártico, pero el brillo no desaparecía. De hecho, parecía acercarse. Brian y su copiloto apenas tuvieron tiempo de reaccionar cuando, de repente, una nave gigantesca y plateada se deslizó sobre ellos. No era un avión ni un helicóptero, y desde luego no se parecía a nada que hubieran visto antes. Era como un platillo volador, con una superficie tan lisa y reflectante que parecía desmaterializarse en el aire. El objeto volaba en completo silencio, moviéndose a una velocidad que desafiaba toda tecnología conocida por el hombre. Pero no fue solo su velocidad lo que desconcertó a Brian y su tripulación. Era la forma en que la nave maniobraba, moviéndose con una precisión imposible, girando en ángulos rectos y deteniéndose en el aire sin esfuerzo. Era como si la gravedad no existiera para ella. El platillo plateado flotaba sobre ellos, observándolos, como si estuviera evaluando si representaban alguna amenaza. Número 5. El enigma de la cueva. Una luz azul y las desapariciones inexplicables. La cueva seguía llamando a quienes habían sido testigos de su extraña belleza. Era un imán para el misterio y la conspiración, y aquellos que habían oído hablar de ella sentían una irresistible atracción hacia su interior helado. Pero no era una atracción libre de peligro, sino una que envolvía el miedo a lo desconocido, a lo que podría estar aguardando bajo la vasta extensión de hielo. Desde su descubrimiento, la cueva no solo había mostrado su enigmática luz azul que irradiaba desde las profundidades, sino que además, quienes se habían acercado demasiado a ella nunca volvían a ser los mismos, y algunos, simplemente, nunca volvían. El primero en desaparecer fue un científico chileno. Formaba parte de un equipo de exploración que había sido autorizado para investigar las anomalías en el hielo de la Antártida antes del cierre decretado por Biden. Era una misión de rutina, o al menos eso creían. La cueva era enorme, tan ancha que podría haber alojado fácilmente un avión de carga. Sin embargo, apenas cruzaron el umbral de la entrada, el equipo reportó fallos en todos sus equipos electrónicos. Las radios se quedaron en silencio y las brújulas giraron sin control, como si estuvieran en el Triángulo de las Bermudas. Y entonces, el científico chileno desapareció. No dejó ni una huella en el hielo, ni un sonido, ni una señal de radio que indicara qué le había pasado. Simplemente dejó de existir. Este fue solo el principio de una serie de desapariciones que comenzaron a inquietar a las autoridades y a aquellos que todavía tenían el coraje o la imprudencia de investigar la cueva. A los pocos días de la desaparición del científico, otro equipo, esta vez un grupo de geólogos estadounidenses, también se perdió en las profundidades de la Antártida. Eran 5 personas en total. Se habían dirigido a la cueva tras recibir informes de extrañas emisiones de calor bajo el hielo, algo que no tenía sentido en un lugar donde las temperaturas son lo suficientemente bajas como para congelar cualquier cosa en cuestión de minutos. Lo que descubrieron fue aún más desconcertante. Mientras se acercaban a la entrada de la cueva, los instrumentos de medición de calor detectaron una anomalía. A medida que se adentraban más en el túnel de hielo, los niveles de temperatura aumentaban, pero no podían ver una fuente obvia de calor. Y entonces lo vieron. Una luz azul, pulsante y suave, que iluminaba las paredes de hielo como si proviniera de algún lugar más profundo, más allá de donde sus equipos podían llegar. Pero lo que era aún más extraño era la forma en que la luz parecía interactuar con el entorno. El hielo no reflejaba simplemente la luz, parecía absorberla, como si fuera parte de algo vivo, algo consciente. Número 6. Los hombres de negro. El silencio que nunca debió romperse. Cuando Brian regresó de su vuelo sobre la Antártida, sabía que había visto algo que cambiaría su vida para siempre. La cueva, las luces, las desapariciones. Nada tenía sentido, pero lo que sí tenía claro es que había fuerzas mucho más poderosas detrás de esos sucesos. Lo que no sabía es que, al intentar hablar, su vida se vería envuelta en una niebla aún más oscura.
Los hombres de negro estaban por llegar, y con ellos, el silencio. Los hombres de negro no eran solo una leyenda urbana. No eran el resultado de la imaginación de alguien que había visto demasiadas películas de ciencia ficción. Estos hombres existían, y su propósito era claro: mantener oculto todo lo que la humanidad no debía saber. Brian se encontró cara a cara con ellos poco después de su regreso a la base McMurdo. No había pasado más de una semana desde su avistamiento del extraño disco plateado, pero ya estaban allí, altos, imponentes, vestidos con trajes oscuros impecables, como si hubieran sido esculpidos en granito. No había ninguna insignia en sus trajes que indicara a qué agencia pertenecían, pero no hacía falta. Todos sabían quiénes eran. La reunión fue breve, pero intensa. Brian fue llamado a una oficina en el centro de operaciones de McMurdo. Allí, 2 hombres de negro lo esperaban, sentados como estatuas, sin una sola emoción en sus rostros. La puerta se cerró con un ruido seco, y el silencio que siguió fue sofocante. Uno de los hombres le entregó un documento a Brian. Era una orden de confidencialidad, pero no era como las que había firmado antes. Esta no estaba destinada simplemente a proteger secretos militares. Esta era una advertencia. «No hablarás de lo que viste», dijo el primer hombre, sin levantar la vista de los documentos. Su voz era monótona, fría, como si estuviera leyendo un guión. Brian intentó protestar. Había pasado demasiado tiempo guardando secretos, y lo que había visto en ese vuelo no era algo que pudiera ignorar. Pero antes de que pudiera decir una palabra, el segundo hombre lo interrumpió. «Si hablas, habrá consecuencias», añadió, con un tono más bajo, casi como un susurro amenazante. «Para ti, para tu familia, para cualquiera que te rodee». El mensaje estaba claro. No era solo una advertencia, era una amenaza. Brian sabía que estos hombres no estaban jugando. No había margen para el error. Si hablaba, si se atrevía a contar lo que había visto, su vida y la de aquellos a quienes amaba corría peligro. Número 7. La señal del hielo. Ondas de otro mundo. La Antártida era un lugar de misterio, pero pocos habían experimentado algo tan inquietante como lo que sucedió con la señal. Brian y su equipo, aún sacudidos por las advertencias de los hombres de negro, sabían que no podían rendirse. Había algo allí abajo, algo que emitía una señal, un llamado desde las profundidades del hielo que desafiaba toda lógica. No era solo una cuestión de luces extrañas o desapariciones inquietantes. Ahora se trataba de un mensaje, uno que nadie parecía capaz de comprender. El primer indicio de esta señal había sido captado accidentalmente. En una fría y solitaria noche en la estación McMurdo, un equipo de comunicación estaba monitoreando las ondas de radio para captar cualquier interferencia en las comunicaciones habituales. Pero lo que recibieron no era estática común. Era algo más, un patrón rítmico, constante y alienígena. Los ingenieros no tardaron en darse cuenta de que no era una interferencia de equipo ni algo generado por la atmósfera. Era una transmisión, y lo más extraño de todo era que parecía venir debajo el hielo. Al principio, nadie quiso prestarle demasiada atención. Estaban demasiado ocupados lidiando con los misterios visibles, las desapariciones, los ovnis, los hombres de negro. Pero conforme pasaron los días, la señal comenzó a intensificarse. Parecía pulsar con una fuerza creciente, casi como si fuera una especie de latido, una vibración que resonaba en lo más profundo de la tierra helada. Entonces, alguien en el equipo de comunicaciones decidió registrar el patrón y tratar de descifrarlo. Lo que encontraron dejó a todos perplejos. El patrón no era aleatorio. Seguía una estructura clara, como un código binario, pero no en ningún formato conocido. Era más como un idioma, un lenguaje que ningún ser humano había visto antes. No podían traducirlo, pero sabían que era intencionado, diseñado por algo con una inteligencia inimaginable. Y lo más desconcertante de todo era que la señal no solo venía de un punto específico bajo el hielo.
parecía moverse. Las coordenadas de la señal cambiaban día a día. No era un único lugar el que emitía este mensaje, sino que viajaba, como si algo se estuviera moviendo a una velocidad increíblemente rápida por debajo de las capas de hielo. El equipo trató de seguirlo, marcando en mapas las áreas donde la señal era más fuerte, pero cada vez que se acercaban, la señal parecía desvanecerse, solo para aparecer a kilómetros de distancia en cuestión de segundos. Era como si estuvieran jugando al gato y al ratón con algo mucho más grande de lo que podían imaginar. Brian no podía dejar de pensar en esa señal. Era la clave para todo, lo sabía. Había algo en la Antártida que estaba tratando de comunicarse, algo que no pertenecía a este mundo. Pero la pregunta más importante era, ¿por qué ahora? ¿Qué había despertado a esta fuerza desconocida? ¿Era la actividad humana en la región lo que había provocado esta reacción? ¿O simplemente habían tenido la mala suerte de estar allí cuando ellos decidieron actuar? Número 8. El despertar de lo desconocido. Bajo el hielo. Cuando la enorme figura comenzó a emerger del hielo, el silencio sepulcral que reinaba en la Antártida fue reemplazado por una mezcla de asombro y terror. El equipo de Brian observaba incrédulo, incapaz de apartar la vista de lo que estaba ocurriendo ante ellos. Bajo sus pies, el hielo vibraba como si algo mucho más profundo que las capas de hielo estuviera siendo alterado. Pero lo más inquietante de todo era la sensación que comenzó a invadirlos. Una extraña energía, una presencia palpable, parecía envolver el ambiente. No era simplemente el frío antártico, era algo mucho más antiguo, algo que había permanecido en silencio durante milenios y que ahora despertaba. La luz azul que emanaba de la forma era hipnotizante. No era un brillo fuerte, pero sí intenso. Pulsaba lentamente, como si estuviera viva, como si tuviera un ritmo propio, independiente de cualquier fuente de energía que conocieran. La figura que emergía del hielo parecía estar compuesta de algún tipo de metal, aunque era difícil estar seguros a esa distancia. La estructura era masiva, mucho más grande que cualquier nave humana, y tenía una forma imposible de clasificar. No era un platillo ni una nave tradicional, pero tampoco era una simple construcción. Era algo más, algo que desafiaba cualquier concepto humano de ingeniería o diseño. Los instrumentos del equipo, aquellos que aún no habían sido afectados por las interferencias, comenzaron a fallar. Los dispositivos de comunicación dejaron de funcionar por completo. Las brújulas giraban como locas y las pantallas de los radares mostraban lecturas absurdas. Pero lo más desconcertante fue que el aire mismo parecía vibrar. Una frecuencia baja, apenas perceptible, comenzó a llenar el espacio alrededor del equipo. Era como si el propio planeta estuviera respondiendo a la presencia de esa entidad, como si todo el hielo y la nieve a su alrededor estuviera en sintonía con ese despertar. Brian sintió una extraña mezcla de emociones. Parte de él estaba aterrorizado, consciente de que lo que estaban presenciando no solo era imposible, sino potencialmente peligroso. Pero otra parte, la parte curiosa, aquella que lo había llevado a dedicarse a la exploración y la aviación, estaba fascinada. Estaban siendo testigos de algo que podría cambiar el curso de la historia, algo que la humanidad no había visto jamás. Pero lo que más lo inquietaba era la sensación de que esto no había sido un accidente. Lo que sea que estuviera despertando bajo el hielo, había estado esperando. Y ahora, el tiempo había llegado. Linda Mal, siempre con su libreta en mano, intentaba tomar notas frenéticamente, pero la realidad era que no había palabras suficientes para describir lo que estaban viendo. Era como si la lógica y la ciencia hubieran abandonado el lugar. «Esto no tiene ningún sentido», murmuró Linda mientras observaba la luz azul reflejada en el hielo. Y tenía razón. No había una explicación racional para lo que estaba ocurriendo, ni una forma de prever lo que sucedería a continuación. Pero había algo más. Mientras la estructura emergía lentamente, Brian notó algo en los bordes de la figura.
símbolos. Número 9. La huella invisible. La conexión inexplicable. El regreso a la base McMurdo fue una pesadilla silenciosa. No era tanto el peligro físico lo que aplastaba el espíritu de Brian y su equipo, sino algo mucho más inquietante: el peso de lo que no podían ver ni entender. La luz azul, la estructura metálica, la vibración constante, todo se había detenido de manera abrupta, pero algo más profundo y aterrador había comenzado. Y lo sabían, aunque no podían explicarlo, lo sentían. Era como si una sombra invisible los hubiera seguido, adherida a ellos de alguna manera, implantada en lo más hondo de sus mentes. El helicóptero rugía en el aire mientras cruzaban la interminable extensión blanca de la Antártida. El viento era un susurro inquietante, pero ninguno de ellos hablaba. Las imágenes de lo que habían dejado atrás seguían reproduciéndose en sus cabezas una y otra vez, como si la estructura metálica y la luz azul hubieran dejado una cicatriz indeleble en sus pensamientos. Brian miraba por la ventana, pero no veía el horizonte helado. Veía la cueva, la luz, las marcas en el metal, y sentía profundamente que lo que habían despertado bajo el hielo aún estaba con ellos. Linda, sentada junto a él, estaba más pálida que de costumbre. No había tomado ninguna nota desde que habían abandonado el lugar. Eso era extraño en ella. Siempre tenía algo que anotar, algún detalle que registrar, pero ahora, simplemente, miraba al frente con los ojos entrecerrados. No había dicho una palabra desde que la luz se había apagado. Brian sabía que ella también lo sentía. Podía ver la lucha interna en su rostro, como si estuviera intentando procesar algo mucho más grande que la experiencia física. Cuando finalmente llegaron a la base, fueron recibidos por un silencio absoluto. Las miradas de aquellos que estaban en McMurdo decían más de lo que cualquier palabra podría haber expresado. Nadie les preguntó nada. Nadie se atrevió a hacerlo. Había rumores, claro, sobre lo que el equipo de Brian había encontrado. El cierre de la Antártida por parte del gobierno estadounidense ya había causado suficiente revuelo, pero ahora, tras su regreso, la sensación de misterio se intensificaba. Sin embargo, lo peor aún no había llegado. Los síntomas comenzaron al día siguiente. Brian despertó temprano, como de costumbre, pero algo andaba mal. El silencio en su cabeza, esa calma que siempre había sentido al despertar, había sido reemplazada por un zumbido bajo, casi imperceptible, pero constante. Pensó que tal vez era solo la fatiga o los efectos del estrés, pero a medida que avanzaba el día, el zumbido no desaparecía. De hecho, se hacía más fuerte, más insistente. Era como si la misma frecuencia que habían sentido en la cueva estuviera ahora dentro de su cabeza. Número 10. El regreso a la cueva. El último enigma. El camino de regreso a la cueva estaba cargado de tensión. Brian y Linda sabían que cada paso que daban los acercaba más al epicentro del misterio, pero también al peligro. No tenían autorización, no tenían respaldo, y cualquier error podría costarles mucho más que sus carreras. Sin embargo, las desapariciones en la base, el zumbido constante en sus cabezas y las visiones que los atormentaban no les dejaban otra opción. La cueva los estaba llamando de nuevo, y esta vez sabían que no podrían ignorarla. El equipo que los acompañaba era más reducido. Solo quedaban aquellos lo suficientemente valientes, o quizás lo suficientemente desesperados, como para querer descubrir la verdad. Entre ellos, había algunos que también habían comenzado a experimentar las mismas señales, el zumbido en sus cabezas, las imágenes en sus sueños, las sensaciones inexplicables. Todos sabían que regresar significaba exponerse aún más a lo que fuera que estaba bajo el hielo, pero el miedo de no saber, de ser devorados por lo desconocido, era peor que cualquier otra cosa. El viaje fue largo y agotador. Las condiciones eran duras, incluso para los estándares de la Antártida. El viento azotaba con furia, y el frío penetraba sus trajes térmicos con una intensidad que casi resultaba insoportable.
Pero todos sabían que lo que les esperaba en la cueva sería mucho más que una simple tormenta de nieve. A medida que se acercaban, el zumbido en sus cabezas, que hasta entonces había sido una molestia constante, comenzó a aumentar. Era como si la señal estuviera esperándolos, más intensa, más fuerte que antes. Parecía vibrar con una urgencia desesperada, como si algo bajo el hielo estuviera ansiando su llegada. Finalmente, la cueva apareció en el horizonte, su entrada gigantesca recortada contra el hielo como una herida abierta en la tierra. Pero algo había cambiado. Esta vez, no era solo una cueva. La estructura metálica que había comenzado a emerger la última vez, ahora estaba más expuesta. Brillaba bajo la tenue luz del sol antártico, pero su brillo no era natural. Era frío, calculado, como si estuviera evaluando a los intrusos que se acercaban. Cuando el equipo se detuvo a unos metros de la entrada, Brian sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. La sensación de que estaban siendo observados era innegable. Algo, o alguien, los esperaba dentro. Sabía que debían moverse rápido. El tiempo no estaba de su lado, y con cada segundo que pasaba, el zumbido en sus cabezas se hacía más insoportable. Linda lo miró, sus ojos llenos de determinación, pero también de miedo. Ambos sabían que no había vuelta atrás. Entraron en la cueva con cuidado, como si cada paso pudiera desencadenar algo más grande, algo que no podían prever. Las paredes de hielo brillaban con un tenue resplandor, reflejando la luz que emanaba de la estructura metálica. El silencio era opresivo, interrumpido solo por el crujido de sus botas sobre el hielo. Cada vez que avanzaban un poco más, la señal en sus cabezas se intensificaba. Pero esta vez, ya no era solo un zumbido. Era algo más, algo mucho más directo. De repente, Brian lo sintió. No era una señal cualquiera, era un mensaje. Se detuvo en seco, su respiración entrecortada, mientras intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. La señal no era ruido blanco ni una interferencia aleatoria. Era un patrón. Y lo más aterrador de todo era que ese patrón tenía sentido, aunque no podía explicarlo del todo. Era como si su cerebro estuviera siendo reconfigurado para entender algo que antes era completamente incomprensible. Miró a Linda, esperando ver si ella también lo estaba sintiendo. Y entonces vio la expresión en su rostro, una mezcla de terror y reconocimiento. Brian asintió. No necesitaba más explicaciones. Ambos sabían lo que estaba pasando, aunque no podían expresarlo con palabras. La señal, esa frecuencia que había estado atormentándolos desde que dejaron la cueva por primera vez, era un mensaje codificado, uno que sus mentes habían comenzado a interpretar de una manera que no podían controlar. Siguieron avanzando, guiados no por su razón, sino por esa fuerza invisible que parecía empujarlos hacia el corazón de la cueva. La estructura metálica, ahora completamente expuesta, se alzaba ante ellos como una presencia inmensa e imponente. Brillaba con esa luz azul que los había perseguido en sus sueños, y los símbolos que cubrían su superficie pulsaban con una intensidad rítmica. Era como si los estuviera recibiendo, como si su llegada hubiera sido anticipada.